Zumbi. Por realizar una entrevista, ¿cómo se realiza la evaluación de un paciente? Desde la entrevista inicial, motivación para el tratamiento, pruebas complementarias biológicas y psicológicas, test para determinar el nivel de dependencia. Bueno, desde la entrevista inicial es importante generar el rapport, es importante generar la confianza y la confidencialidad al paciente. Todo paciente que ingresa, si tenga dependencia o no alguna sustancia, siempre se le explica la confidencialidad porque eso les ayuda y les motiva. Eso es lo básico al principio, establecer confianza. Y en cuanto a la entrevista, siempre se preguntan datos como edad, sexo, identidad, familia, casado, soltero, por ejemplo, cuántos hijos tiene, y ahí se empieza a preguntar cada cuánto consume, cuál es su frecuencia de consumo, qué consume nomás, con quién consume, cuándo fue la primera vez que consumió, eso es muy importante también, y qué es lo que siente al principio cuando consumió. También el síndrome de abstinencia, sí, los síntomas que genera, si es que tiene dependencia o no. La mayoría de los pacientes que consumen sustancias van a decir que no consumen mucho, que es solo una vez o a veces. Siempre tienden ellos a negar la información. Y ahí se les empieza a motivar para el tratamiento, empezarles a explicar que ellos cómo han funcionado como padres, cómo han funcionado como hijos, cómo han funcionado como hermanos, cómo funcionan en la casa, qué tanto les altera el consumo de alcohol en la personalidad, en la conducta. Sobre todo la mayoría sabe llegar a la casa, patea las puertas, grita, insulta también, y ellos lo conocen también. También un poco es importante decirles cuáles son como el pro y el contra del consumo. Entonces, qué es lo bueno que sacas consumiendo, y ellos dicen, me quita la alegría, me ayuda a estar bien, me quita la soledad, etc. Y aparte le dices qué es los contras, dicen, bueno, me perdí a mi familia, me pasó esto malo, tanta cosa, y ahí se le hace ver y se le motiva a que las cosas negativas se van a lo positivo, porque se van a lo positivo, se van a lo contrario, porque, por ejemplo, alguien dice, me siento feliz cuando tomo, pero se le hace ver que uno también puede estar feliz con otra cosa. Entonces ahí se le engancha, y ahí esa es la motivación del tratamiento. ¿Cuáles son los datos prioritarios que deben constar en una historia clínica para llegar a un adecuado diagnóstico? Es como primero se realiza después de la historia clínica, se empieza a preguntar un poco el juicio, el pensamiento, la inteligencia, la memoria, la apariencia. Desde la apariencia uno ya tiene que ver cómo es la persona, cómo se relaciona con las demás personas, cómo se relaciona con sus hijos, cómo gasta su dinero también. El juicio es muy importante. Por ejemplo, una pregunta que se le puede hacer, cómo valoras a los demás, cómo te valoras tú. Hay preguntas que son capciosas y hay preguntas que en ese rato uno se da cuenta. Hasta uno puede preguntar, ¿qué harías si te ganaras la lotería? Y ahí ya tienes otro juicio también. Hay unos que dicen, me gasto todito en esto, sí, pero otros dicen, no, le puedo ayudar con mi mamá, y esas cosas. Ahí uno se pone a ver cómo el paciente reacciona, cómo el paciente interactúa con el resto, lo que el paciente piensa también y siente. Y muchas veces se les pregunta unas cosas, luego se les pregunta las mismas pero de otra forma, y así sucesivamente, para que ellos mismos nos vayan diciendo las cosas. Con respecto a los test que dijeron, por ejemplo, hay el ASIS, hay el test de etapas de cambio, en la que se ve si están en la etapa de contemplación, precontemplación, acción, preparación. La mayoría siempre va a negarlo todo, así que no es muy válido los test, pero sí el consumo de alcohol y eso, ahí están los criterios de dependencia también. Diagnóstico. ¿Bajo qué criterios se guía para llegar a un adecuado diagnóstico? ¿Cómo se procedería en el caso de diagnóstico dual? Como comenté anteriormente, los criterios diagnósticos son los criterios si tiene abstinencia, tolerancia, si es que ha abandonado sus actividades laborales, si es que ocupa más tiempo en la obtención del consumo, en la recuperación. Por ejemplo, en el chuchaqui, ellos pierden el tiempo en eso. Entonces, si es que ocupan mayor tiempo en actividades en eso, si es que tienen problemas familiares, problemas económicos también, y dependiendo del grado, por ejemplo, cuando no es mucho, se lo toma como un abuso.
principio es uso, abuso y luego es la dependencia, y la dependencia ya entra el trastorno de dependencia. En los test sirven bastante, pero solo es para corroborar. Y también, como ellos tienden a negar, la familia siempre es lo primordial para realizar esto. Cuando hay un diagnóstico dual, como un trastorno de personalidad con alcohol, se trabaja los dos. Un trastorno de personalidad muchas veces suele llevar a que consuman alcohol de por sí o sustancias. Y también el hecho de que uno consuma mucho una sustancia también le puede llevar a otra personalidad, un trastorno de dual. Entonces ahí se debe evaluar más o menos qué es lo que está pasando, o qué personalidad tendría, o que cualquier otro diagnóstico que tenga con respecto a la patología dual. Tratamiento, modelo terapéutico, que apliquen sus pacientes, número de sesiones aproximado para el tratamiento de una dependencia, cuál es el proceso de seguimiento, se trabaja o no con la familia, cuáles son las situaciones de riesgo de una recaída. Ya con respecto al tratamiento, lo primero y lo primordial que hay que hacer con ellos es que empiecen a aceptar que ellos tienen un problema de consumo, que ellos no están, por ejemplo, dando dinero al hogar, que ellos no están aportando con esto, que no están dando cariño y eso, porque ellos siempre dicen, sí, mi familia esto, y justifican, ellos siempre tienden a racionalizar. Entonces, ¿qué dicen? Yo me drogo porque mi mamá no me quiere, yo tomé porque mi papá me pegó, yo tomé porque mi esposa me dejó. Entonces ellos siempre tienden a negar, entonces hay que cambiarles ese pensamiento, y lo importante de trabajar ahí es la terapia cognitivo-conductual. Eso es básico porque se les modifica un poco algunas, aparte del pensamiento, las conductas que ellos tienen, y para que se den cuenta también las estrategias de afrontamiento, y muchos de ellos no pueden afrontar bien los problemas, por eso mismo ellos tienen un problema y acuden al consumo, tienen otra cosa y acuden a la agresividad o otras cosas. Entonces también se les especifica y se les ayuda con las estrategias de afrontamiento, las habilidades sociales también son muy importantes. Técnicas de control de impulsos, porque son muy impulsivos, como le comenté, ellos tienen algún problema y acuden al consumo. Más o menos, dependiendo el número de sesiones, dependiendo unos 2 o 3 meses más o menos, porque es bien difícil el consumo de sustancias. Entonces ellos tienen que ir en seguimiento, porque si no ellos pueden recaer, y ahí fácilmente las recaídas si ellos siguen con sus amigos de consumo, lugares de consumo, así, por ejemplo, pensando cosas malas. Entonces ahí uno, como ellos tienden a ser masoquistas igual que todas las personas, ellos también se acuerdan y quieren consumir, y ellos mismos se engañan y dicen solo un vasito, solo un poquito, y ahí es peor, y la recaída es peor. O sea, la persona que ha sido está abstinente después recae, y recae el doble, es peor eso también. Y entonces por eso es importante la prevención de recaídas. Ellos se les hace ver, por ejemplo, ¿qué harías si es que tú recaes? Entonces primero se les dice, tú estás en esta situación o en esta otra situación, cosas que a él le hayan pasado, por eso se le pregunta también. Entonces él dice, ya, yo estuve así, ¿qué harías en esto? Entonces él da opciones, como una lluvia de ideas. Entonces se escoge la opción más correcta, la opción más real más que todo. Entonces se le dice, ¿qué harías si pasa esto? Entonces hay que prepararlo un poquito para cosas que... Hay algunos que ya han tenido recaídas, que dicen, yo dejé de tomar o de consumir unas 2, 3 meses y otra vez volví. Entonces, ¿qué pasó ahí cuando tú recaíste? ¿Por qué recaíste? Entonces se los prepara un poco para que ellos sepan qué es lo que tienen que hacer. Ahí están también cómo afrontar a las situaciones. En la tarjeta de emergencia, y hay muchas cosas para la prevención de recaídas. Sí, con la familia sí se trabaja bastante. La familia es muy importante porque es con la que ellos conviven y se relacionan. Entonces, nunca dejar de lado a la familia, sí, y la mayoría, y a veces no se tiene el apoyo de ellos, pero sí hay que trabajar con ellos, como sea. Ya, eso es todo. Gracias.